Me llamo Amalia Cordero. A mis 72 años. He aprendido a vivir chiquito pero firme. Mantengo mi jardincito impecable. Pago las cuentas al día y apunto recordatorios en notitas amarillas para no deberle favores a nadie. Después de 40 años dando clases de arte en la prepa de Morelia, me jubilé con lo justo para no depender de nadie. Ya no viajo lejos, nomás la farmacia, el tianguis de los jueves en la avenida Madero y el malecón los domingos, cuando el clima no me castiga las rodillas. Esa mañana arrancó como cualquier jueves. El aire olía a tierra mojada y bugambilia. Cerré la puerta de mi casita y cargué la misma bolsa de lona que uso desde hace años. Pensaba en los jitomates que iba a Sheik a comprar, en cómo su rojo siempre me recordaba la pintura que usaba para enseñar sombreado a chavitos inquietos. Bajé por el caminito a la calle, ya sintiéndome orgullosa de un día que empezaba en orden. Y entonces vi el hueco. Donde debía estar Mitsuru plateado solo había un rectángulo de sol. La manchita de aceite en el pavimento seguía ahí. Prueba de que no me lo había imaginado. Prueba de que algo me lo habían quitado. Di vueltas lentas, como si el carro pudiera aparecer detrás de un arbusto. Se me apretó el pecho. Pensé en el crédito que acababa de liquidar el mes pasado, 4 años ahorrando. 4 años diciendo que no a viajes, ropa nueva y hasta una muela que seguro necesitaba. Primero pensé en la grúa. Tal vez estacioné mal. Pero el letrero era clarito. Solo residentes. Saqué el celular del bolso con dedos temblorosos. El primer número que marqué fue el de mi hija. Mamá, la voz de Yadira sonaba tranquila, hasta alegre. Cariño, dije, tratando de respirar. Mi carro no está. Acabo de salir y ya no está. Hubo una pausa. Luego suspiró, como cuando le recordaba que ordenara su cuarto. Mamá, cálmate. Se lo di a la mamá de Elías. Ella lo necesita más. No pude juntar las palabras. ¿Tú qué? No tiene transporte confiable, dijo rápido. Elías está bien preocupado por llevarlas a sus citas. Apoyé la mano en el barandal del porche. La madera áspera bajo la palma. Doña Remedios ni siquiera maneja. Yadira, está aprendiendo otra vez. Es temporal. Ya veremos qué hacemos. Hablaba como quien presta un suéter. No como quien se lleva el único carro de su madre. El sangre me retumbaba en los oídos y apenas oí lo siguiente, algo de familia. Algo de entender. Colgué sin responder. Me quedé parada un rato largo, mirando la calle. Los carros de los vecinos brillando bajo el sol de la mañana. El mundo parecía igual, pero todo se había movido. Mi propia hija había regalado lo que me mantenía en pie. El último símbolo de libertad que la edad no me había quitado. Volví a entrar. Dejé el bolso en la mesa y miré el gancho vacío junto a la puerta. Luego agarré el teléfono otra vez. Esta vez, la mano no me temblaba. Nunca pensé que a los 72 estaría marcando a la policía por mi propia familia. Los dedos se me quedaron encima del teclado más tiempo del que quiero admitir. Llamar a la policía era cruzar una raya que no se borra. Aún así, marqué 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz de la operadora era serena, profesional. Mi carro desapareció. Dije, un Tsuru 2021 plateado. Estaba estacionado frente a mi casa en el centro de Morelia esta mañana y ya no está. Está bien, señora, respondió. Vamos paso a paso. ¿Tiene el número de placas? Sí, tengo todo. Encontré la carpeta donde guardaba los papeles del carro, factura, tarjeta de circulación, seguro, todo etiquetado. Las manos me temblaban tanto que las hojas aleteaban. Placas XDV 06873. Está así a mi nombre, Amalia Cordero. Liquidé el crédito el mes pasado. ¿Sabe quién pudo haberlo llevado? Esa pregunta se me atoró en la garganta. Casi oía mi propio corazón en el silencio. Sí, dije al fin.
Mi hija se lo dio sin mi permiso. Puede aclarar. Señora, dijo que se lo dio a su suegra. Yo no autoricé nada. Sigue siendo mi carro. Hubo una pausa. Luego un tono profesional más suave. Entendido. Eso califica como robo si no lo autorizó. Le asigno al oficial Dávila. Quédese en su domicilio por si enviamos una patrulla. Está bien, susurré. Al colgar, la casa se sintió más chica. El aire demasiado quieto. Me quedé junto a la mesita de la cocina. El teléfono aún en la mano, hasta que empezó a sonar otra vez. El nombre de Yadira parpadeaba en la pantalla. Pensé en ignorarlo. Pero los viejos hábitos son duros de matar. Contesté. Mamá empezó cortante. Dime que no llamaste a la policía de verdad. Lo hice, dije. Mi voz salió firme. Hasta me sorprendió. ¿Por qué harías eso?, exigió. Estás armando un circo. Es familia. No delito. ¿Tú te llevaste mi carro? Dije bajito. Se lo diste a Sota, alguien que ni licencia tiene. Eso es delito. Estás exagerando. Es temporal. La mamá de Elías solo necesita ir al doctor unas semanas. Y yo, como voy al mío, dije. No preguntaste. Nomás decidiste. Su tono se quebró. La frustración sangrando. Estaba tratando de ayudar. Mamá, siempre hablas de ser generosa, de hacer lo correcto. Pues esto es correcto. No dije. Esto es robo disfrazado de bondad. ¿Te oyes? Saltó. Suena ridícula. Cerré los ojos, imaginándola teléfono pegado a la oreja, cejas fruncidas, convencida de su razón. La misma cara que ponía de niña cuando creía que las reglas eran solo para los demás. Te crié mejor que eso, dije. Mejor que tomar lo ajeno y llamarlo compasión. No lo robé, dijo entre dientes. Solo estás siendo terca. Estoy siendo clara. Exhaló fuerte al teléfono. No tenías que hacerlo legal. Mamá, podíamos arreglarlo en privado. Tú no tenías que hacerlo robo. Yadira. Silencio. Segundos enteros sin hablar. Oía tráfico lejano en su lado. Tal vez el aire acondicionado de su carro, de mi carro. Al fin dijo, bajito y tembloroso. Te vas a arrepentir. Tal vez dije, pero no tanto como si hubiera callado. Colgué antes de que respondiera. El pulgar se quedó encima de la pantalla. Luego la puse boca abajo en la mesita. El clic sonó definitivo, como puerta que se cierra. Minutos después, llegó un mensaje de número desconocido confirmando el folio y el nombre del oficial detective Dávila. Lo miré hasta que las letras se emborronaron. El miedo me pesaba en el pecho, frío y pesado. Pero debajo empezaba a ir a formarse algo más firme, más viejo que el miedo. No lo sentía desde hacía años. Firmeza. La mañana se arrastró en un silencio raro. Seguía mirando por las persianas, medio esperando que apareciera una grúa y deshiciera todo. Como no llegó, agarré el teléfono y llamé a doña Rosa, la vecina. Contestó al segundo timbre, voz enérgica como siempre. «Amalia, ¿suenas pálida por el teléfono?» «¿Qué pasó?» «Mi carro no está», dije. «¿No viste grúa esta mañana?» «¿Grúa?» «No, mija. He estado podando los rosales desde las 7. Nadie tocó nada». «¿Por qué?» «Te lo llevaron, dudé. Fue prestado, sin permiso. ¿Por quién mi hija?», dije bajito. «Se lo dio a su suegra». Doña Rosa soltó un sonido entre risa e incredulidad. «Ave María. Esa mujer ni maneja. El año pasado reprobó el examen para renovar. Elías se lo contó a mi sobrina. No maneja. No legalmente. No dijo. Chocó un buzón y lo dejó. ¿Para qué quiere tu carro?» «Eso murmuré. Es la pregunta». Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina. Teléfono en mano. Scrolleando sin sentido. Abrí Facebook por costumbre. Como quien revisa un moretón para ver qué tan feo está. Lo primero en el feed me cortó el aliento. Una foto. Mitsuru. Inconfundible bajo el sol.
estacionado en una cochera nueva con una leyenda en letra cursiva. Por fin móvil otra vez. Qué agradecida con la familia. Decenas de comentarios debajo. Te lo mereces. Remedios. La familia siempre jala. Te queda perfecto. Cada palabra era una astilla bajo la piel. El carro se veía distinto ahí, sus líneas limpias ahora raras, fuera del lugar. Hice zoom hasta ver mi propio reflejo en la ventana del copiloto. Recordé cómo lo había encerado yo misma el fin de semana pasado. Recordé cómo el brillo me había alegrado, porque significaba que aún controlaba algo. Ahora era prueba de que no. Apagué el teléfono y lo dejé bocalo abajo. Volvió el silencio. Pero esta vez se sentía lleno de incredulidad, enojo y el eco de la voz tranquila de mi hija. Entre la quietud y el dolor, afloró un recuerdo viejo el día que Yadira aprendió a manejar. Estábamos en el estacionamiento de la iglesia de la calle Juárez. Ella tenía 16. Las rodillas chocando bajo una falda vaquera, manos aferradas al volante como si el carro pudiera morderla. Despacio le dije, no lo fuerzas, lo guías. Me miró nerviosa, el pelo medio tapándole la cara. ¿Y si choco? Pues lo arreglamos, dije. Pero no vas a chocar. Recordé cómo confió en mí entonces, cómo pisó suave el acelerador. Ojos enormes de maravilla cuando el carro avanzó. Ese primer movimiento chiquito le abrió el mundo. Y ahora, años después, había entregado esa misma libertad a otra como si fuera un pan sobrante. La casa se sentía más chica con ese recuerdo dentro. Me levanté y abrí el cajón junto al fregadero donde guardaba las llaves. Solo quedó la de la casa. El espacio donde estaba la de refacción estaba vacío. Por primera vez esa mañana, dejé de temblar. El shock se había quemado, dejando algo más duro. Volví a tomar el teléfono. Esta vez, no para scrollear, sino para guardar evidencia. Tomé captura de la publicación, los comentarios, la leyenda, y los adjunté al folio del reporte. Ya no era solo por un carro, era por lo que significa cuando alguien decide que tu independencia es opcional. Cerré la laptop, me enderecé y susurré a la cocina vacía. Bueno, y empecé a planear lo que seguía. Ya entrada la tarde. El aire se puso pesado y el ruido de llantas en la calle me hizo brincar. Una patrulla blanca se detuvo frente a mi casa. Bajó un hombre alto. No joven, pero firme. De esos que llenan una puerta sin intentarlo. Se presentó como oficial Dávila. Su voz tenía ese tono calmado que oí por teléfono. Entrenado para apaciguar pánico. Señora Cordero, dijo. Libreta en mano. ¿Le molesta si paso a tomar su declaración? Claro, dije, haciéndome a un lado. Es señorita, en realidad. Asintió leve y me siguió a la cocina. Ya tenía todo listo: tarjeta de circulación, seguro, documentos del crédito, hasta la carta de liquidación del banco. Todo en una pila ordenada junto a una carpeta que decía registros del vehículo. Algo que guardaba desde que compré el carro. Revisó cada hoja con cuidado. Está muy organizada. Daba clases de arte, le conté. El caos y el orden vivían juntos. Aprendí a elegir mi favorito. Eso le sacó una sonrisa pequeña. ¿Cuándo vio el vehículo por última vez? Ayer en la tarde. Como a las 6, dije. Lo estacioné aquí enfrente. Lo cerré y dejé la llave de refacción en este cajón para emergencias. Toqué el cajón de madera junto a la estufa. Esta mañana ya no estaba. Algún signo de fuerza. No, sospecho que mi hija usó la de refacción. Se detuvo. Pluma suspendida. ¿Su hija se llevó el carro? Se lo dio, dije. Y esta vez la voz no me tembló. A la mamá de su esposo, sin preguntarme, sin permiso. Asintió lento. ¿Tiene prueba de eso? Le deslicé el celular. En pantalla la captura de la publicación de Doña Remedios en Facebook. Por fin móvil otra vez. Qué agradecida con la familia.
La foto de mi carro brillaba debajo. El oficial Dávila soltó un suspiro quedito por la nariz. Con eso basta. Tomó notas con trazos cortos y limpios. Tiene razón para creer que su hija pensaba devolverlo. Dijo que era temporal. Respondí, pero no preguntó. Nomás decidió que ya no lo necesitaba. Me miró a los ojos. Veo esto más de lo que cree familias que piensan que la cercanía justifica el consentimiento. Pero la ley no se dobla. El vehículo está solo a su nombre. Sin permiso escrito o verbal. Es robo. La palabra cayó pesada. Como martillo en madera. Exhalé despacio. Entonces supongo que sí presento cargos. Escribió algo más. Luego giró el formato hacia mí. Necesita firmar aquí. Esto nos autoriza a recuperar el vehículo y, de ser necesario, proceder penalmente. Tomé la pluma. Un momento miré la línea en blanco, pensando en Yadira a los 16. Con esa misma letra temblorosa cuando firmó su primer examen de manejo. Luego firmé con mano que no tembló. El oficial Dávila recogió las hojas y las guardó en una carpeta de piel. Hizo lo correcto, dijo. Empezaremos inscribiéndolo en la base nacional. Si lo ven, la patrulla lo detendrá. Gracias. Oficial. Asintió una vez y salió con un clic suave de la puerta. Cuando la casa quedó quieta otra vez, el silencio se sintió distinto. No hueco, sino reacomodado. Me senté a la mesa, mirando el círculo tenue de su taza de café en la madera. Los papeles estaban a un lado. Mi firma oscura y definitiva en la línea de abajo. Abrí el cajón que antes guardaba la llave de refacción. Seguía vacío. Lo cerré suave. Luego giré el candado nuevo que puse la semana pasada, un pestillo de bronce chiquito que compré sin pensarlo mucho. El sonido del candado encajando fue más suave de lo que esperaba, casi cortés, pero en ese momento se sintió como una promesa que me hice a mí misma. El teléfono empezó a sonar antes del amanecer. Para media mañana ya era un ritmo timbra, pausa, buzón, repite. Intenté ignorarlo, pero la curiosidad es terca. A la cuarta vez contesté. Amalia, la voz de mi cuñada Edelmira, sonó demasiado alegre, demasiado filosa. ¿Qué carajos estás haciendo? Buenos días a ti también. Edelmira, dije. No te hagas la chistosa, saltó. Yadira llamó anoche llorando. Llamaste a la policía, a tu propia hija. El marido está mortificado. Toda la familia habla. No llamé a mi hija, dije serena. Llamé por lo que hizo. Semántica, bufó. Estás haciendo esto más grande de lo necesario. La familia se ayuda. Tragué duro. He ayudado bastante. Crié a esa muchacha sola. Pagué cada peso de ese carro yo misma. No era de ella para regalar. Aún así bajó el tono. Pudiste arreglarlo en privado. Nos has avergonzado a todos. A todos menos a la verdad. Dije bajito y colgué. El teléfono sonó otra vez antes de que lo soltara. Lo dejé en buzón, luego otro y otro. Para la tarde tenía 8 perdidas. 4 mensajes y un texto largo de mi prima en Guadalajara. Yadira, dice que exageraste. Por favor, no dejes que esto arruine a la familia. Ni un mensaje preguntando si estaba bien, si necesitaba que me llevaran. ¿Cómo iba a caer al doctor mañana? Al día siguiente lo comprobé por las malas. Las rodillas me dolían antes de llegar a la parada del camión en la Avenida Madero. No había esperado camión en 20 años. No desde antes de que muriera mi esposo. El banco era de metal, frío aunque el sol de Morelia quemara. Me senté con el bolso apretado en el regazo, fingiendo no notar las miradas de chavos de la mitad de mi edad. Cuando llegó el camión, el chofer bajó la rampa y dijo: «Está bien». Doña Perfecta mentí. Subiendo los escalones más lento de lo que quería, los asientos olían a polvo y perfume barato. Agarré el pasamanos y miré por la ventana mientras la ciudad pasaba las mismas calles
que manejaba cada semana en Misuru. En la farmacia, la cajera me reconoció. ¿Dónde dejó el carro? Doña Amalia. Siempre lo estaciona aquí afuera. Dudé. Luego dije: se lo presté un rato. La mentira sabía a vinagre. Al volver a casa había más mensajes, 2 de Yadira, que no me atrevía a abrir, y un número nuevo que no conocía. El texto decía: hiciste miserable a tu hija. Solo intentaba ayudar a alguien que lo necesita. Sin firma, pero reconocí la voz detrás, la cortesía cruel de doña Remedios, disfrazada de razón. Esa noche puse el teléfono boca abajo en la mesita y preparé té. La casa estaba en silencio, salvo el zumbido de la tetera. Un momento pensé en marcarle a Yadira, solo para oír su voz, pero no confiaba en lo que pudiera salir de la mía. A la mañana siguiente volví a tomar el camión cita con el doctor. Los sillones de la sala de espera eran muy bajos, las revistas muy delgadas. Cuando la enfermera dijo mi nombre, sonrió suave. ¿Llegó con este calor? Sí, dije. ¿Por mi cuenta? Asintió, sin saber cuánto pesaban esas palabras. Al salir, el camión tardó y me senté otra vez en el banco. Piernas pesadas, orgullo más pesado. La gente pasaba sin mirarme. Los carros fluían suaves por la avenida, cada uno recordándome lo que perdí, no solo comodidad, sino dignidad. Cuando llegué a casa, el teléfono había dejado de sonar. El silencio llenaba los cuartos, espeso y definitivo. Pensé que tal vez se habían quedado sin palabras, pero la pantalla se encendió una última vez. Un mensaje de voz de Yadira. Voz temblorosa: mamá, no entiendes lo que hiciste. Lo borré sin oír el resto. Luego guardé el teléfono en el cajón junto al candado y lo cerré, lento y deliberado. El silencio que siguió no era paz. Era distancia ganada y elegida. Pasaron 2 días sin noticias. Para entonces el teléfono estaba mudo, salvo algún telemercadero y el zumbido de mensajes sin abrir como piedras en la bandeja. Cuando tocaron, casi no me moví. Luego una voz tranquila habló por la puerta. Señora Cordero, oficial Dávila. Abrí y ahí estaba otra vez. Gorra bajo el brazo. Expresión firme. Tenía cara de los que no juzgan rápido, ojos que estudian antes de hablar. Tarde. Oficial, dije. Es más rápido que la mayoría de mis parientes. Sonrió leve. Pasé a ver cómo sigue. ¿Le molesta si entro un momento? Lo llevé a la cocina. La mesa seguía cubierta con los mismos papeles de la primera vez, pilas ordenadas, cada una etiquetada. Quería actualizarla. Dijo: su vehículo fue visto ayer por una patrulla en Pátzcuaro, estacionado afuera de una clínica en la carretera a Quiroga. El oficial revisó las placas, pero el conductor no estaba. Cuando llegamos, ya se había ido. Sentí que el aire se me atrapaba en el pecho. Entonces, sigue manejándolo. Parece, dijo. Pero la buena noticia es que confirma que su reporte está activo en el sistema. Es cuestión de tiempo. Asentí lento. Gracias por avisar. Miró la taza de té intacta junto a mí. ¿No ha dormido mucho? ¿Verdad? Difícil. Cuando cada carro que pasa suena como el mío. Dije. Sigo asomándome por la ventana como tonta. No es tontería, dijo. Es humano. Hizo lo correcto. Señora Cordero, tiene que recordarlo. Todos los demás parecen discrepar. Los demás no juraron ante la ley, respondió suave. Lo que hizo su hija es desafortunado, pero sigue siendo delito. Usted no creó el problema, lo reportó. Sus palabras me asentaron, aunque no pararon el dolor que crecía detrás de mis costillas desde esa mañana. Sabe, dije después de un rato. Mi esposo decía algo parecido. Lo correcto rara vez es fácil, pero siempre es correcto. Mi finado tenía manera de hacer que las decisiones duras sonaran como virtudes. Suena arobo a hombre listo. Lo era. Paciente también. Yadira tenía 9 cuando se fue.
pero lo recuerda como alguien que nunca alzaba la voz. Por eso ella cree que el silencio es fuerza. No lo es. A veces solo es rendición. El oficial Dávila asintió. El silencio engaña, pero no creo que sea su problema. Sonreí leve. No, supongo que no. Se levantó después de un momento. La mantendremos al tanto. Me asigno al caso hasta resolverlo. No tiene que hacerlo, dije. ¿Quiero? Respondió. Casos así importan, no solo por el carro. Porque la gente merece saber que la ley aún funciona para ellos. Algo en su tono aflojó la presión en mi pecho. Por primera vez en días, sentí una calma chiquita. La que viene de ser vista, no manejada. Gracias, oficial. Asintió respetuoso. Y se fue. Sus pasos desvaneciéndose por el caminito. Cuando la casa quedó quieta otra vez, me encontré a la mesa, pluma en mano. El cuaderno abierto era algo que no tocaba desde que murió mi esposo, páginas de listas y recordatorios. Letra desigual, por la edad. Pasé a una hoja limpia y escribí. Día 1. El carro se fue. El mundo sigue girando. Lo reporté. No estoy mal. Las palabras se veían raras en tinta, pero firmes. Escribí otra línea. Luego, otra. Día 2. El oficial dijo que hice lo correcto. Igual duele. Al cerrar el cuaderno sentí que algo se acomodaba, paz frágil, pero paz al fin. Afuera la calle estaba callada. En algún lado mi carro seguía rodando, llevándose pedazos de mi vida. Miré cómo la luz de la tarde se movía por la ventana. El reflejo tenue de mi cara atrapado en el vidrio, más vieja de lo que recordaba. Algunas pérdidas. Entendí, son ladronas lentas. Y lo más duro no es ver lo que te quitan, es preguntarte qué más van a Shenzhou. La casa nunca se había sentido tan callada. Hasta el reloj de la sala parecía dudar, como temiendo romper la quietud que se había apoderado desde la visita del oficial Dávila. Me preparé una taza de té y me senté a la mesa, viendo el vapor retorcerse en la luz de la tarde. Del otro lado de la cocina, el gancho de madera donde siempre colgaban las llaves del carro, se veía desnudo solo un huequito en la pared. Nunca había notado cuántas veces mis ojos iban ahí, hasta que no quedó nada que ver. Pasé los dedos por el borde de la mesa y pensé en Yadira, no en la mujer que le dio mi carro a otra, sino en la niña que creía que yo podía arreglar cualquier cosa. El recuerdo llegó con olor a tierra mojada. Ella tenía 9. El año que una tormenta de verano desgarró la calle. Una rama cayó sobre el tejado y se fue la luz todo un día. Yo estaba fuera bajo la llovizna, tratando de arrastrar los escombros sola, cuando Yadira salió descalza del porche, el impermeable a medio abotonar, el pelo pegado a la cara. «Mamá, déjame ayudar», dijo, voz alegre pese al trueno. Le dije que se metiera. Sacudió la cabeza. Metió las manos bajo la rama junto a las mías y dijo, «No debes hacer todo sola». Trabajamos hasta que nos dolieron los brazos, riéndonos cada vez que la rama resbalaba y nos salpicaba lodo. Esa noche prendimos velas y hicimos tortas a la luz de la linterna. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, «Cuando crezca, te cuidaré igual». Le creí. Todavía quería creerle. La tetera pitó detrás, cortando el recuerdo. Serví el té. Le puse miel y me quedé mirando otra vez el gancho vacío. El silencio pesaba hasta sentirse físico. Sentado en mi pecho, agarré el celular y abrí la app de compras. El buscador parpadeaba como una invitación chiquita. Tecleé candado para volante y escroleé. Todos se veían igual cromo, pesados, serios. Elegí uno con manijas rojas gruesas. Lo bastante fuerte para decir esto es de alguien que ya aprendió. «¿Para cuando regrese?», murmuré al dar clic en comprar. Mi voz sonó rara, demasiado firme. Cuando llegó el correo de confirmación, cerré el teléfono y miré la cocina. Todo en su lugar.
las tazas alineadas, los recibos archivados, el mundo fingiendo normalidad. Afuera, el viento se levantó, haciendo tintinear el vidrio. Pensé otra vez en la niña bajo la lluvia. Terca y buena, sus manitas agarrando la rama caída junto a las mías. Susurré al cuarto vacío. No como pregunta, sino como verdad que necesitaba oír. Te crié bien. Doblé la servilleta del té a la mitad. La puse prolija en la mesita y dejé que la quietud se acomodara otra vez. La llamada llegó después del mediodía. Mientras doblaba ropa en silencio, el celular vibró en la mesita y por un momento casi lo dejé en buzón. Luego vi el nombre. Señora Cordero, oficial Dávila. Su voz era calmada. Medida, como quien sabe que viene noticia. Localizamos su vehículo esta mañana. Las manos se me congelaron en la toalla. ¿Lo encontraron? Sí, señora. Lo detuvieron cerca de la salida a Charo. La conductora fue identificada como Remedios Vargas, la suegra de su hija. Me senté despacio, agarrando el borde de la mesita. Se resistió. Cuperó dijo: está detenida por uso no autorizado de vehículo. El carro va al corralón hasta terminar el procesamiento. Le llamo cuando pueda recogerlo. Respiré hondo, lento. Alivio y temor se mezclaron en mi pecho como aceite y agua. Gracias, logré decir. Ha sido muy amable en todo esto. Solo hago mi trabajo. Señora Cordero, dijo suave. Y usted hizo el suyo. No hizo nada malo. Después de colgar miré el teléfono quieto. El aire en la cocina se sentía demasiado quieto. Las manos me temblaban no de miedo, sino del peso raro de obtener exactamente lo que pedí. El golpe en la puerta llegó apenas una hora después. Abrí y ahí estaba Yadira. Ojos rojos, pelo recogido a la carrera. La hiciste arrestar, dijo antes de que hablara. Me hice a un lado, pero no entró. La policía la arrestó, dije, porque manejaba lo que no es suyo. Pudiste detenerlo, dijo, voz filosa y temblorosa. Pudiste llamarlos, decirles que la soltaran. Estaba al volante de mi carro, respondí. ¿Qué esperabas? Que la saludaran al pasar. Tiene 71 años, gritó Yadira. Es frágil. La humillaste. Nos humillaste a todos. Se humilló sola al girar la llave. Por un segundo abrió la boca, luego la cerró. Parpadeó fuerte. Voz quebrada. ¿Sabes cómo se ve esto? Las noticias ya comparten fotos. Todos le hablan a Elías. Sentí algo retorcerse dentro. No pedí eso, dije bajito. Solo quería mi carro de vuelta. Mamá. Su tono cambió, más suave. Siempre has sido justa. No tienes que destruir a Amos, alguien para probar un punto. La miré a la cara, aún con lágrimas, y vi pedazos de la niña que consolaba después de pesadillas. ¿Y yo? Yadira, pregunté, voz firme. ¿Quién destruyó mi paz cuando salí y encontré mi libertad robada? No respondió. A nuestras espaldas pasó un carro, radio apenas audible. La voz del locutor alcanzó a decir: mujer detenida por robo de vehículo registrado, a maestra jubilada. No necesitaba ver la imagen. Sabía cómo se veía las manos de Remedios esposadas, cabeza baja, el carro brillando hacia su lado como testigo. Yadira se dio la vuelta. Mano en la boca. No lo puedo creer, susurró. Yo sí dije. Porque es real. Porque las decisiones pesan. Se fue sin decir más. La puerta se cerró suave detrás, dejando solo el zumbido del refri y mi propia respiración. Me quedé parada mucho rato. No orgullosa, no rota, solo quieta. La justicia había llegado tal como prometieron, trayendo alivio y algo más frío que no podía nombrar. Fui a la ventana. Miré la calle vacía y sentí la quietud pesar otra vez. La justicia tiene precio. Y ahora empezabas a contarlo. Doña Rosa llegó la mañana siguiente sin avisar.
Así era ella. La puerta mosquitera crujió y apareció con una canasta pequeña cubierta con servilleta. Traje muffins de arándano, dijo, dejándolos en la mesita. Todavía tibios si no los piensas demasiado. Logré una sonrisa pequeña. Procuraré no hacerlo. Puso la tetera como si lo hubiera hecho 100 veces en mi cocina. Ninguna habló hasta que el agua hirvió. El olor de los muffins llenó el espacio. Suave y dulce, algo conocido que no dolía. Rosa se sentó frente a mí y sirvió café en 2 tazas disparejas. «Te ves cansada». «Amalia». «Me siento cansada», dije, «de la que no se va con dormir». Asintió. «La voz corre». Supe del arresto. «Claro que sí», dije bajito. «Seguro medio Morelia, ya lo sabe». Rosa partió un muffin a la mitad y me dio un pedazo. La gente habla. Pero no les dura el interés. Algo más brillante aparecerá. No me preocupa el chisme, dije. Es el silencio de después el que me pesa. El que se estira entre llamadas que nunca llegan. Removió su café lento. Yadira sigue sin buscarte. Pasó una vez, dije. No terminamos bien. No decido si la extraño a ella o a la que era antes. Los ojos de Rosa se suavizaron. Tal vez a las 2. Tal vez eso es ser madre, extrañar todas las versiones, hasta las que duelen. Miré sus manos, fuertes y surcadas, como empezaban a verse las mías. Siempre lo haces sonar poético. Yo solo me siento hueca. Sonrió leve. Eso te lo hace la viudez. Aprendemos a vivir con espacios. Tomé un sorbo de café, dejando que el calor se asentara en mi pecho. Cuando murió mi esposo, pensé que perderlo sería lo más duro de envejecer. Me equivoqué. Es perder el respeto de quien criaste. Eso te rompe algo. Rosa se recargó, cruzando brazos. ¿Las criamos para que se paren firmes?, dijo, y a veces olvidan que están paradas en nuestros hombros. La vista mejora y creen que escalaron solas. Sus palabras cayeron como verdad chiquita que evitaba. Tal vez debí ser más estricta. Tal vez le facilité creer que siempre la perdonaría. Rosa negó con la cabeza. No necesitas reescribir la historia. Necesitas proteger lo que queda de tu paz. Pensé que hacer lo correcto se sentiría mejor. Dije, nunca al principio respondió. Hacer lo correcto es juego largo. No perdiste una hija. Amalia, encontraste tu voz. Eso cuenta. La miré, sin saber si agradecer o llorar. Encontrarla me costó más de lo que esperaba. Extendió la mano por la mesa y apretó la mía. Todo lo que vale cuesta. Pero sigues aquí. Sigues parada. Nos quedamos así un rato largo, tomando café mientras el reloj tic-tac atrás. El silencio que antes dolía, ahora se sentía casi en paz. Rosa se levantó para irse y guardó los muffins sobrantes en un tupper. «¿Cómelos después?», dijo. «No dejes que el mundo te quite el carro y el apetito». Su humor me sacó una risa, sonido que no oía de mí en semanas. Cuando se fue, la puerta se cerró suave y miré la cocina. El aire se sentía más ligero. El dolor seguía ahí, pero también algo más dignidad, tal vez, o su forma regresando. Serví lo último del café en mi taza y susurré al cuarto vacío. Sigo parada. El golpe llegó temprano en la tarde. Educado pero firme, de los que no son de extraños. Abrí y encontré a Elías, el esposo de mi hija, en el porche. Sostenía la gorra con ambas manos, ojos bajos en esa forma cuidadosa que usan los hombres cuando van a pedir algo. «Señora Cordero», empezó. «Gracias por recibirme. No le robo mucho tiempo». Asentí y le hice seña de pasar. Dudó en el umbral. Luego entró, mirada barriendo la cocina como memorizando la escena de un crimen. «¿Café?», pregunté. «No, gracias», dijo rápido. Luego carraspeó. «Vine a hablar de mi madre». Esperé. «Está mal con todo esto», continuó. «Tiene miedo, vergüenza.
El estrés no le hace bien al corazón. Debió pensar en eso antes de llevarse mi carro. Dije. Elías se encogió un poco, pero mantuvo voz pareja. No quiso hacer daño. Pensó que era temporal. Hasta que le surtiera efecto el nuevo medicamento. Es grande. A veces se confunde. Lo estudié con cuidado. Tuvo claridad suficiente para renovar su licencia por correo el año pasado. Lo revisé. Ella misma afirmó. Su mandíbula se tensó. Eso no significa que no luche. Tal vez dije, pero luchar no justifica robar. Puso la gorra en la mesa, manos aplanando el ala. Mire, señora Cordero, sé cómo se siente esto. Yo también me enojaría. Pero los cargos, no podemos hacerlos desaparecer. Está rompiendo a la familia. Me incliné. Codos en la mesa. La familia se rompió cuando mi hija decidió que las necesidades de su suegra pesaban más que las mías. Abrió la boca. Luego la cerró, negando con la cabeza. Esto no es lo que Yadira quería. Intenta arreglarlo. Solo no sabe cómo. Puede empezar pidiéndome perdón, dije. No por la vergüenza, sino por la decisión. Elías se frotó las manos. Ojos saltando a la ventana. Creo que le da miedo perderla. Casi me reí, pero salió. Suspiró. Entonces debió pensarlo 2 veces antes de ayudar a alguien a llevarse lo mío. El miedo no borra consecuencias. Me miró entonces, de verdad, como buscando algo suave donde agarrar. No es una mujer irrazonable. Dijo cuidadoso. ¿Sabe cuánto le costará esto a ella? ¿Cuánto nos costará a todos? Sé exactamente cuánto cuesta. Respondí. Cuesta lo que pasa cuando la gente decide que hacer mal es más fácil que admitirlo. Se quedó quieto, la tensión subiendo en sus hombros como marea. Mi madre no es delincuente, dijo al fin. Solo es alguien que tomó lo que no era suyo y lo manejó cruzando municipios. Interrumpí. Eso no es confusión, Elías, es intención. Las palabras quedaron flotando. Parpadeó. Garganta trabajando al tragar. No quiero que empeore, dijo suave. Le pido, por favor, retire el reporte. No puedo. Dije, porque si lo hago. ¿Qué aprende ella? ¿Qué aprende Yadira? Que soy fácil de perdonar, fácil de tomar, fácil de callar. Exhaló lento. Derrota sentándose en su postura. No es quien esperaba, murmuró. Eso oigo mucho, dije. Tomó su gorra. Dudó. Luego me miró a los ojos. Vale lo que vale. Lo siento. Vale lo que vale, respondí. Yo también. Elías asintió corto y caminó a la puerta. En el umbral se detuvo. Mirando atrás. Me recuerda a mi abuela, dijo bajito. Ella tampoco se doblaba por nadie. Logré una sonrisa leve. Entonces sabía que doblarse se parece mucho a romperse. Asintió otra vez y se fue. El sonido de su carro arrancando afuera fue suave, casi disculpándose. Cuando la casa quedó quieta otra vez, cerré con llave y me quedé un rato largo en silencio. La luz de la tarde se estiraba por el piso, cálida y firme, como si nada hubiera cambiado, pero algo había. La línea entre perdón y rendición se había dibujado clara. Y yo sabía de qué lado estaba. El sobre llegó 2 días después, grueso y oficial, de los que te aprietan el estómago antes de abrirlo. Tenía el sello de la ciudad y mi nombre en tinta negra prolija. Señora Amalia Cordero. Me senté a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde todo empezó, y lo abrí con cuidado. Adentro 2 hojas. La primera traía la fecha de audiencia, Estado de Michoacán versus Remedios Vargas. La segunda era una carta de su abogado, llena de frases legales que intentaban sonar suaves. Mi clienta desea expresar profundo arrepentimiento por el malentendido que llevó a esta desafortunada situación. Valora la familia, respeta su propiedad
y se disculpa sinceramente por cualquier angustia causada. La leí 2 veces. La palabra malentendido se me atoró en la garganta como piedra. Doblé la carta de vuelta al sobre, presionando el borde con la palma. Cuando sonó el teléfono esa tarde, ya sabía quién era. Señora Cordero, dijo el oficial Dávila. Quería repasar unas actualizaciones de su caso. Claro. Intenté sonar tranquila, pero la voz salió más delgada de lo que quería. La Fiscalía considera un acuerdo continuo. El abogado de Remedios propone que se declare culpable de uso no autorizado, no de robo. Sería libertad condicional y pago de gastos del corralón. Sin cárcel. Entonces, admite que lo tomó, dije. Admite que lo usó sin permiso. Corrigió suave. Es un compromiso legal. Quería oír su opinión antes de avanzar. Me recargué, mirando la luz pálida filtrándose por las cortinas. Me mandaron carta. Dije. Disculpa escrita por su abogado, no por ella. Calló un momento. Es típico, dijo. Los abogados controlan el lenguaje. Menos riesgo para sus clientes. No me importa el riesgo, dije. Me importa la sinceridad. El tono de Dávila se suavizó. Tiene todo el derecho de pedirla. Quiero que la lea ella misma, dije, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. En la audiencia, en voz alta, sin papel, sin abogado. Solo su voz diciendo qué hizo y que estuvo mal. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego, no es petición irrazonable, se lo paso al fiscal. ¿Cree que acepten? Creo, dijo, que si quiere terminar esto calladito. Sí. Y si no, el juez la atará a decirlo de todos modos. Una satisfacción pequeña y dura se asentó en mí. No venganza, sino equilibrio. Bien, dije. Esa es mi condición. Dávila dudó antes de añadir. No todos aguantan tanto bajo presión familiar. Ya pasé tormentas peores, le dije. Esta también la aguantó. Dio una risa callada. Me recuerda a mi abuela. Una vez hizo que un vecino le devolviera la podadora frente a todo el barrio. Suena a mujer que entendía la propiedad. Dije. Lo era, respondió. Le aviso la decisión del juzgado la próxima semana. Después de colgar me quedé mirando la carta otra vez. Las palabras se emborronaron bajo la luz de la cocina. Malentendido. Arrepentimiento. Angustia. Ninguna significaba lo siento. Saqué mi cuaderno y pasé a la página de notas diarias, debajo de la línea de ayer. Día 8. La justicia no calma, estabiliza. Agregué una nueva. Día 9. Una disculpa de verdad suena a verdad, no a control de daños. Al cerrar el cuaderno, el aire se sintió más ligero, aunque en mi pecho aún cargaba ese dolor de estar demasiado derecha mucho tiempo. Afuera la tarde se oscurecía sobre la calle. Miré hacia la cochera vacía y pensé en el momento en que esa carta se diría en voz alta su voz, rompiendo el silencio. La mía firme a su lado. La justicia no era calor, pero era claridad. Y por ahora, bastaba. El juzgado olía a papel y barniz viejo. Aroma que se pega a cuartos donde se han dicho demasiadas verdades y mentiras. Me senté en la segunda fila, manos alrededor de un pañuelo gastado que fue de mi esposo. Del otro lado del pasillo, Yadira estaba junto a su marido. Pálida y tiesa, no me miró. Yo no dejé de mirarla. Cuando el actuario llamó el caso, Estado de Michoacán versus Remedios Vargas, todos nos pusimos de pie. Remedios entró despacio, flanqueada por su abogado. El pelo recogido con cuidado, de quien intenta verse compuesto. Por un instante vi a la misma mujer educada que trajo pais de limón a la despedida de soltera de Yadira. Luego giró y nos cruzamos las miradas. Lo que había sido amabilidad entre nosotras se había ido, reemplazado por algo más callado pero filoso entendimiento. El juez ajustó sus lentes y habló sereno. Señora Vargas, se le acusa de uso no autorizado de vehículo automotor. ¿Cómo se declara? La voz de Remedios apenas pasó de susurro. Culpable,
Señor juez. Su abogado se puso de pie. Señoría, mi clienta ha preparado una declaración, según lo acordado en el arreglo. El juez asintió. Proceda. Remedios sacó un papelito del bolso y lo desdobló. Los dedos le temblaban. Un segundo me miró. Luego empezó. Quiero disculparme, dijo. Voz delgada pero firme. Tomé el carro de la señora Cordero sin pedirlo. Me dije que era solo por poco tiempo, que necesitaba ayudar a mi hijo y nuera. Pero la verdad es que quería sentirme útil otra vez. Quería creer que aún podía manejar EAS a algún lado, que aún le importaba él a alguien. Apretó más el papel. Eso no justifica lo que hice. Estuvo mal. Falté al respeto a la confianza de la señora Cordero y a mi propia integridad. Lo siento. El juzgado quedó en silencio salvo el rasguño leve del actuario. Oí la respiración de Yadira cortarse del otro lado. Remedios dobló el papel con cuidado. Lo guardó en el bolso y se sentó. El juez se inclinó. Gracias, señora Vargas. La corte acepta su declaración y su culpabilidad. Dado su cooperación y falta de antecedentes, se le sentencia a 1 año de libertad condicional y al pago de 1.200 pesos por gastos del corralón y honorarios. ¿Entiende? Sí, señor juez, dijo Remedios. El martillo golpeó una vez, seco y final. El eco sacudió el aire, como un trueno pequeño que sacó el aliento a todos. El actuario anunció el fin. Sillas raspaban, papeles se movían. La gente se levantó porque no sabía qué más hacer. Me incorporé despacio, apoyándome en el banco. Yadira giró la cabeza por primera vez. Ojos hinchados e inciertos. Mamá susurró, apenas audible. Esperé, pero no dijo más. Elías tocó su brazo y volvió a mirar al frente. Remedios se acercó con cuidado. Su abogado unos pasos atrás. Señora Cordero, dijo. Voz temblorosa. Sé que las palabras no cambian mucho, pero lo que dije ahí, lo dije en serio. Asentí. Yo también. Parpadeó. Luego dio una sonrisa pequeña y triste. Es usted una mujer fuerte. Yadira tiene suerte de tenerla. Entonces debería recordarlo. Dije suave. Los ojos de Remedios brillaron un momento antes de girar y seguir a su abogado a la salida. Me quedé parada, mirando hasta que la puerta se cerró. Al fin salí. El aire de la tarde me pegó como vidrio fresco. Los escalones del juzgado brillaban bajo el sol y cerca sonó una alarma de carro. Pitó una vez y paró. El ruido me hizo brincar el corazón. Luego bajar. Caminé a la parada del camión del otro lado de la calle, la misma que usé esos primeros días solos después del robo. La gente pasaba en sus mundos, celulares al oído, manos en bolsillos. Nadie miró 2 veces a la señora mayor parada ahí, apretando un pañuelo doblado y respirando como si cada exhalación se llevara un pedazo del pasado. Del otro lado de la calle, Yadira y Elías salieron del juzgado. Ella dudó como decidiendo si cruzar, pero no lo hizo. Subió al carro de su esposo. Vi las luces traseras perderse en el tráfico. Luego miré al horizonte. El cielo estaba brillante, demasiado brillante. Pero seguí caminando hasta la esquina. Cuando volteé una vez más, el juzgado estaba callado atrás sólido. Frío, pero justo. La justicia se había hecho. Apreté el pañuelo en la palma, sintiendo la tela delgada calentarse. En algún lugar dentro de ese silencio, entendí que justicia y amor nunca fueron hechos para vivir fácil juntos. Solo uno deja a la persona parada derecha. El invierno pasó callado. Aunque el calendario no necesitaba decirme cuánto había pasado desde la audiencia, el aire mismo contaba por mí más frío, más quieto, más pesado. Marcaba el tiempo por el correo que llegaba facturas de luz, boletines de la iglesia, nada con su nombre. Yadira no llamó, ni una vez. Aún guardaba su número.
justo donde siempre mi niña. Podía borrarlo, pero eso se sentía demasiado definitivo, como enterrar a alguien que aún respira, así que se quedó, brillando leve cada vez que pasaba al scrollear. Nunca abrí nuestro último hilo de mensajes. No necesitaba releer lo que el silencio ya decía. Los domingos seguía yendo a misa. Era lo único que me negué a soltar. La feligresía sabía lo suficiente para rellenar los huecos. Las noticias corren más rápido que el perdón en un pueblo chico. Después de misa una mañana, mientras estaba junto al café, 2 señoras del grupo de costura pasaron atrás. Voces bajas, pero no tanto. «Es una lástima», murmuró una. «La familia no debería pelear en público». «La pobre hija», respondió la otra. «Yo lo hubiera dejado pasar». La sangre es la sangre. Removí mi café despacio, fingiendo no oír. Cuando miraron, sonreí lo justo para que voltearan. No estaba enojada, solo cansada. Hubo tiempo en que el chisme dolía, pero ahora sonaba a ruido de fondo un zumbido que aprendí a vivir por encima. Doña Rosa me alcanzó en el estacionamiento después. No preguntó qué dijeron, solo enganchó su brazo al mío y me llevó a mi carro. «A la gente le encanta un cuento», dijo. «Olvidan que los cuentos son de gente real». «Que hablen», dije. «Necesitan algo que llene el silencio». Esa tarde llegué a casa y me encontré parada frente a la puerta del garaje. Había sido territorio de mi esposo, sus herramientas en filas perfectas, el aire aún oliendo leve a aceite y cedro. El candado se había oxidado años atrás, pero nunca me molesté en cambiarlo. Nadie tenía razón para abrirlo salvo yo. Hasta ahora, manejé a la ferretería y compré un candado nuevo. El cajero, un chavo que no pasaba de 20. Sonrió y dijo: «Este es de acero sólido. Nadie pasa sin permiso». «Bien», dije, tomando la cajita. «Esa es la idea». En casa puse la caja en el banco de trabajo y miré la puerta un rato largo antes de empezar. Los tornillos resistieron al principio, como si el candado viejo quisiera quedarse, pero al fin cedió. Los dedos me temblaban más que antes, pero seguí, un tornillo a la vez, hasta que el pestillo encajó. El sonido fue seco, final, pero no cruel. Cuando terminé, me recargué en el banco, respirando la quietud. La luz de la tarde entraba sesgada por la ventanita, atrapando el filo del martillo viejo de mi esposo. Casi lo oía decir lo que siempre decía al terminar un trabajo: «Ahí está». «Mejor», lo susurré también. «Mitad para él, mitad para mí». «Adentro». Mi celular vibró una vez, mensaje de Rosa recordándome el club de lectura del martes. Lo tomé y el pulgar se quedó, como siempre, sobre el nombre de arriba. «Mi niña». Por primera vez no lo abrí. Lo puse suave en la mesita, boca abajo, y apagué el timbre. El silencio que siguió no se sintió vacío. Se sintió ganado. Me senté junto a la ventana con una taza de té y vi el crepúsculo juntarse en los bordes del patio. El mundo seguía callado, tráfico lejano, un perro ladrando en algún lado, el ritmo ordinario de gente cuyas vidas no se habían abierto en dos. En el reflejo tenue del vidrio vi mi propia cara más vieja. Sí, pero no rota, solo más firme. Atrás, el candado nuevo brillaba leve bajo la luz de la cocina. Algo chiquito, sin importancia, pero mío. Y por primera vez en meses, eso bastaba. Afuera, el viento cambió, haciendo tintinear las ventanas una vez. Luego se calmó. Lo dejé. Era sábado de mañana a principios de primavera cuando oí el traqueteo de metal contra concreto afuera. El ruido me sobresaltó, al principio seco. Luego una voz chiquita murmurando: «Ándale». Pues por la ventana vi al nieto de Rosa agachado junto a su bici al borde de su cochera. El pelo parado en mechones locos, manos ya negras de grasa. La cadena se había salido, colgando floja como promesa rota.
Salí antes de pensarlo. ¿Esa bici te está dando lata?, pregunté. Miró rápido. Ojos grandes. Ay. Hola. ¿Doña Amalia? Sí. No vuelve a su lugar. La abuela dijo que no la tocara, pero pensé que podía arreglarla antes de que viera. Sonreí. Suenas como mi hija a tu edad. Creía que las reglas eran sugerencias lentas. Me sonrió tímido. Luego bajó la vista. No quise romperla. No la rompiste, dije, arrodillándome a su lado. Las rodillas se quejaron, pero las ignoré. Solo necesitas saber por dónde empezar. ¿Me dejas? Me pasó la bici sin dudar. Su confianza me sorprendió. Simple y sin ganarla. Tomé un trapo de la canasta en el manubrio y limpié la cadena. Mira, dije, señalando. No está rota. Solo se salió del engranaje. Pasa cuando pedaleas muy fuerte cuesta arriba. Se acercó, mirando atento. Entonces, ¿cómo se arregla? La guías de vuelta. No la fuerzas, la guías, dije, volviendo a poner la cadena y girando la rueda. Los engranajes encajaron con un clic satisfactorio. Listo. Prueba. Subió, dio un empujón, luego otro. Las ruedas giraron limpias. La cadena firme. Soltó una carcajada. Estallido rápido de alegría que levantó algo en el aire entre nosotros. «Gracias», gritó mientras pedaleaba en círculo chiquito. «La arreglaste». Solo la ayudé a recordar cómo moverse, dije. Rosa apareció en su puerta, secándose las manos en un trapo. Le dije que no tocara esa cosa. Dijo, medio divertida, medio molesta. «Está aprendiendo», respondí. Además, él hizo la mayor parte. La cara de Rosa se suavizó. «Siempre fuiste buena dando crédito donde toca». El niño pedaleó hasta el fondo de la calle y regresó. Orgulloso como desfile. Al parar me miró otra vez. «¿Quiere ver un truco? Solo si no termina con rodilla raspada». Dije, «Río». Levantó los pies de los pedales medio segundo. Luego los atrapó otra vez. Tambaleante pero triunfante. «Mira», ni cerca. Rosa negó con la cabeza, sonriendo. «Este va a acabar conmigo». «Te va a hacer», dije bajito. Nos quedamos ahí juntas, viéndolo dar vueltas junto al buzón. El sol de la mañana atrapaba la plata de los rayos de su bici, destellando como ráfagas chiquitas de luz. Se sentía bien ver movimiento. Presenciar algo que funcionaba otra vez después de descomponerse. Rosa me pasó su trapo, aunque no lo pedí. «Aún tienes el toque de maestra», dijo. «No se va, ¿verdad?» Tal vez no, dije. Supongo que algunas cosas se quedan. «Aunque creas que las soltaste», me miró de reojo. «¿Hablas de bicis o de hijas?» «Tal vez de las dos». Rosa no insistió. «Nunca lo hacía. Pásate después», dijo en cambio. «Está haciendo limonada. De limones de verdad. No de polvo». «Capaz sí», dije. Cuando entraron, me quedé un rato más en la cochera, limpiando la última mancha de grasa de mis dedos. El sonido de la risa del niño aún flotaba en el aire, ligero y fácil. Me pegó entonces cómo algo tan chiquito como volver a poner una cadena podía cambiar el peso dentro de uno. No me había dado cuenta de lo pesadas que se sentían mis manos hasta que volvieron a hacer algo suave. Caminé de vuelta a mi casa. La grava crujiendo bajo mis zapatos. El candado nuevo del garage brillaba al sol. Recordatorio callado de seguridad. Pero en ese momento no se sentía barrera. Se sentía algo ganado, como puerta que puedo abrir cuando yo decida. Adentro serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana, del otro lado del patio. La bici del niño estaba recargada en la barda de Rosa, derecha y esperando. Por primera vez. Ver ruedas no me recordó pérdida, me recordó movimiento. La bondad, pensé. No tiene que venir de la sangre. Puede vivir aquí al lado. Llegó un miércoles por la mañana, metida entre facturas de luz y un aviso del seguro.
Un sobre azul pálido con mi nombre, en la letra cursiva de Yadira. No había visto esa letra en casi un año. Pero mi cuerpo la reconoció antes que mi mente. Las manos se me quedaron quietas sobre el montón de correo. Lo llevé adentro. Me senté a la mesa de la cocina y lo miré un rato. El papel se veía suave de tanto manejarlo, como si los hubieran abierto y cerrado muchas veces antes de enviarlo. El matasellos era de 2 pueblos más allá. Preparé té, más por tener algo en las manos que por beberlo. Luego abrí el sobre. Salió olor a tinta y perfume leve, el que usaba ella de adolescente, el que me pedía prestado a los 17. Adentro, una hoja rayada, doblada 2 veces. La desdoblé despacio. Su letra llenaba la página. Mamá, he intentado escribir esto docenas de veces. Cada versión sonaba mal. Así que voy a decir lo que es verdad. Tomé la llave de refacción de tu cajón. Me dije que ayudaba, que Remedios lo necesitaba más, que no era robar si venía del amor. Pero fue robar. Y lo sabía incluso entonces. Cuando la vi arrestada, entendí que hice no a ella, a ti. Rompí algo que no puedo comprar de vuelta. Me enseñaste que lo correcto y lo fácil rara vez van juntos. Y te fallé 2 veces, una al tomar lo que no era mío, y otra al dejarte parada sola cuando debí estar a tu lado. Aún no sé cómo arreglarlo. Tal vez no pueda, pero necesitas saber que ahora lo veo claro. Hiciste bien en llamar a la policía. Hiciste bien en trazar una línea. Yo estuve mal al pensar que amor significaba nunca decir no. Te extraño todos los días. Con cariño, Yadira. Las palabras se emborronaron a la mitad. No me di cuenta que lloraba así hasta que una lágrima salpicó el papel y corrió la tinta en la esquina de su nombre. La leí otra vez, más despacio, dejando que cada frase cayera donde debía. No pedía perdón, no suplicaba, solo decía la verdad, lo único que había esperado desde la mañana que encontré el espacio vacío donde estaba mi carro. Cuando terminé, doblé la hoja prolija y la sostuve entre las palmas. Me dolía el corazón, pero era dolor más limpio el que viene cuando al fin entra aire a una herida. La tetera pitó otra vez en la estufa, aún caliente. Serví otra taza sin probarla. La quietud en la casa ya no pesaba. Solo estaba. Miré hacia el garage por la ventana trasera, donde mi carro descansaba seguro detrás del candado nuevo. En el estante junto a la puerta estaba el candado rojo para el volante que compré hace meses, su metal brillando bajo la luz de la tarde. Caminé, abrí el estante y puse la carta de Yadira junto a él. Los 2 se veían raros juntos, uno para proteger, otro para admitir. El pasado y el presente, lado a lado. Me quedé parada un rato largo. Casi oía su voz otra vez. No como el año pasado enojada, a la defensiva, sino como sonaba cuando llamaba de la universidad para decir que había hecho sopa por primera vez. O cuando marcaba tarde, solo para decir que extrañaba la casa. Cerré el estante suave y giré la llave en su candado. El sonido fue suave, final, pero no frío. Esa noche me senté junto a la ventana con las luces apagadas y las llaves del carro en la mesa a mi lado. El aire olía leve a lluvia. En algún lado a lo lejos rodó un trueno bajo, firme, inofensivo. Pasé el pulgar por el borde del llavero, pensando en cómo la confianza, una vez rota, no desaparece, solo cambia de forma. Aún no sabía si podía perdonar, pero por primera vez en un año, quería intentar. El sol estaba bajo cuando arranqué el motor. El Suru ronroneó como si solo hubiera estado esperando que volviera. Paciente y sin quejas. El sonido era firme. Conocido el tipo de zumbido que se siente como perdón sin palabras. Sentí como el asiento se acomodaba y a mi espalda, como si el carro también hubiera extrañado mi peso, mi forma de sentarme un poquito inclinada hacia la izquierda por la rodilla que me duele cuando llueve. Bajé la ventana.
El aire del lago de Pátzcuaro traía esa mezcla de humedad y flores que he conocido toda la vida: bugambilias, jacarandas y un fondo de tierra mojada que sube cuando el viento viene del norte. La luz de la tarde parpadeaba en el tablero, suave y dorada, y por primera vez en lo que parecían años no me sentía vigilada ni juzgada. Solo presente, como cuando era niña y corría descalza por el patio sin pensar en mañana. La carretera curvaba junto al agua, lisa y abierta. Mantuve una mano en el volante, la otra descansando leve en mi regazo, los dedos rozando la tela gastada de mi falda. Mis muñecas se habían adelgazado desde la última vez que tomé esta ruta, pero aún se sentían seguras, como si el carro supiera que no iba a soltarlo. Se movía como algo vivo debajo sólido, leal, mío. Cada bache que esquivaba era un recordatorio de que seguía sabiendo manejar mi vida. Pasé el viejo embarcadero donde mi esposo me llevaba los domingos. Nos sentábamos en una banca de madera que crujía, comiendo elotes asados que comprábamos a un señor con sombrero de paja. Adivinábamos a dónde iban los barcos. «Ese va a Janitzio. Seguro lleva turistas», decía él. «Cualquier lugar que valga la pena», agregaba, «empieza sabiendo cómo volver a casa». Sonreí leve. El recuerdo callado y bueno, como un compañero de viaje que no pide nada, solo está. La ciudad pasaba fachadas de cantera rosa, murales descoloridos con colores que se pelan como piel vieja, el tañido lejano de campanas de la catedral que siempre me hace pensar en bodas y funerales al mismo tiempo. La vida seguía, indiferente al desastre que deja atrás. Ya no la resentía. Era como ver a un río que arrastra troncos rotos y sigue fluyendo. Al doblar a una calle más chica, vi la casa donde vivía Remedios. Las persianas estaban cerradas. Un letrero de «Se vende» clavado chueco en el patio, medio cubierto de maleza. Las ventanas oscuras reflejaban el cielo de la tarde en vez de caras. Lo que sea que pasó dentro de esas paredes estaba terminado, como un capítulo que se cierra solo. Bajé la velocidad, pero no paré. Algunas cosas no necesitan revisita. El dolor que me apretaba al pensar en ellas se había ido, reemplazado por algo más callado: entendimiento. Tal vez ella quiso sentirse útil, yo quise sentir respeto. Las dos buscamos dignidad en direcciones distintas, y las dos aprendimos lo que cuesta cuando se la robas a alguien más. La carretera se abrió otra vez, y la luz adelante se estiró larga y naranja sobre el lago, pintando las olas chiquitas como si fueran monedas de cobre. Aflojé el agarre del volante y dejé que el carro deslizara. El sonido de las llantas mezclándose con el canto de las chicharras afuera. Ese ruido que en Morelia significa que ya casi es noche. Mis pensamientos fueron a la carta de Yadira, la que doblé junto al candado del volante, guardada en el estante como un secreto que aún no decido si abrir. No le había escrito de vuelta, todavía no. El perdón, entendí, no llega por correo ni palabras. Es algo que se vive, kilómetro a kilómetro, hasta que el enojo se adelgaza lo suficiente para que la compasión respire. Como niebla que se levanta despacio al amanecer. Toqué el borde del llavero colgando del encendido. Era un charm de plata gastado por años, una conchita que mi esposo me dio en nuestro 20º aniversario. En una cena con velas que él mismo prendió, aunque se quemó un dedo. «Para cuando olvides el sonido del lago», dijo, riendo. Había olvidado muchas cosas desde entonces, pero no esa risa, no esa conchita que aún brilla cuando le da el sol. La carretera adelante curvaba hacia la casa. El sol se hundió más, tiñendo el agua de cobre profundo y el cielo de un rosa que solo se ve en Michoacán. Me sentía calma, sin prisa. Ya no había nada que pelear.
Nada que probar. El carro zumbaba, el lago brillaba, y algo dentro de mí se asentaba, como arena que al fin deja de moverse en el fondo del río. En el siguiente alto, me vi en el espejo retrovisor. Las arrugas en mi cara eran más marcadas, pero no parecían arrepentimiento. Parecían supervivencia, como las grietas en una vasija que sigue sirviendo. Cuando la luz cambió a verde, avancé suave, dejando que el movimiento me llevara. El puente se alzaba delante, arqueándose sobre el agua como promesa cumplida, sus luces empezando a encenderse una a una. Pisé leve el acelerador y el carro respondió, suave como aliento. Pensé en los años atrás, el robo, el juzgado, el silencio, la carta, y cómo todos llevaron a este manejo callado. La libertad, entendí, no era tener lo que te quitaron, era guardar lo que no te pueden robar, la forma en que aprieto el volante, el olor al lago en mi pelo, la certeza de que mañana saldré otra vez. El sol se hundió bajo el horizonte y el cielo se volvió lila, luego oro, luego solo azul suave de crepúsculo. Me sonreí sola. El volante cálido bajo las palmas. El respeto no debería depender de la sangre. Dije suave al carro vacío. Debería depender de la decencia. El viento se llevó las palabras por la ventana y a la luz que se desvanecía. Doblé a mi calle. La casa esperando modesta, segura, mía. Estacioné con cuidado en la cochera. Puse neutral y dejé el motor encendido un momento más, escuchando cómo se apagaba despacio, como un corazón que al fin descansa. A veces, guardar tus llaves es guardar tu persona. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, las mías pesaban justo lo que debían.